Hablar de la expiación es hablar del sacrificio que se ofrece en favor de alguien. Y en este caso es algo muy especial porque es sacrificio de alguien viviente. Dios lo estableció desde el Antiguo Testamento porque estableció que se sacrificara un corderito. Le dijo Dios al pueblo de Israel: la vida de la carne está en la sangre, y yo les doy la sangre a ustedes para hacer expiación de sus pecados. Para perdonarles sus pecados, yo necesito ver sangre. Para olvidarme de sus pecados, yo necesito ver sangre. Eso es lo que dijo Dios. Y se hizo en el Antiguo Testamento este acto, es decir, de sacrificar un animalito para ir dando a conocer el mensaje de la expiación en Dios mismo. Precisamente hoy lo vamos a descubrir. Como le digo, la doctrina es maravillosa, toda doctrina bíblica. Y lo que vamos a tratar hoy, que es la doctrina de la expiación. La doctrina de la expiación es un fundamento bíblico. Y esta doctrina conecta a otras doctrinas. Por eso, mi hermano, mi hermana, no es nada más reunirnos en un lugar. Usted puede escuchar un mensaje muy bonito, pero hay veces que el predicador se va desde Génesis hasta Apocalipsis sin saber hacer diferencia. Simplemente quiere que usted se mantenga gritando, pero no sabe ni lo que dice, y tiene que haber un mensaje centrado en lo que usted ha de recibir para el crecimiento espiritual. Tiene que haber algo especial. Por ejemplo, ¿qué leímos en esta mañana? ¿Dónde empezamos en esta mañana? Primera de Corintios capítulo 2 versículos 1 y 2. ¿Y qué dice ahí? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjese bien, hay que poner atención en lo que leemos. Pablo les está escribiendo a los hermanos, a los cristianos en la iglesia en Corinto, y les dice: hermanos, entiendan esto. Cuando yo vine a Corinto a predicar el Evangelio, porque Pablo llevó el mensaje del Evangelio a la ciudad de Corinto, y dice: cuando yo vine a Corinto a traerles el mensaje del Evangelio, yo podía haberlos envuelto en palabras bonitas, porque Pablo sabía hablar bonito. Pablo tenía sabiduría, Pablo tenía preparación humana, aún preparación religiosa, porque era fariseo, porque era un hombre conocedor de la ley, tenía mucho que hablar. Y dice: pero cuando vine a ustedes me propuse solamente una cosa. Esto fue presentarles a Jesús crucificado. En otras palabras, solamente me preocupé en presentarles a Cristo que murió en la cruz. Nada más. Y alguien pueda decir: pero ¿qué tanto podemos nosotros descubrir en Cristo que murió en la cruz? Oiga esto. Y le digo que nosotros podemos decir: ¿qué tanto podemos descubrir en el sacrificio de Jesús? Porque la mayoría de los que estamos aquí no sabemos lo que es el sacrificio de Cristo Jesús. Usted puede decir: hermano, yo sé lo que significa el sacrificio de Cristo Jesús. Una vez más les recuerdo esto. Lastimosamente y vergonzosamente,
hay muchos cristianos, comenzando por nosotros los predicadores, comenzando por nosotros los predicadores que a veces no somos sabios. No le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para saber qué vamos a hablar o cómo vamos a actuar. Y muchas veces con nuestras palabras ofendemos a los hermanos, los lastimamos, los dañamos, y muchas veces como que no nos importa si están o no están en la iglesia. Y eso, hermanos, es una ofensa a Dios. ¿Por qué una ofensa a Dios? Porque fue el mismo Dios el que vino a la tierra. ¿Qué nos dice por allá en Mateo 1:23 que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros? No dice la palabra de Dios que Dios mismo se hizo hombre. Dice allá en 1 de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. El mismo Dios se hizo hombre porque no había otra manera de que el Señor nos reconciliara con Él más que por medio de un sacrificio perfecto, y no podía haber un sacrificio perfecto entre los hombres porque todos éramos hijos de Adán y Eva, y todos los hijos de Adán y Eva estamos manchados por el pecado. Y si solamente, oye bien, y si había de haber un sacrificio puro, santo y perfecto, tendría que ser el sacrificio del mismo Dios hecho carne, el mismo Dios haciéndose hombre. Ese tendría que ser el sacrificio. ¿Estamos entendiendo? Por eso, miren, hermanos, aquí es donde nosotros debemos tener la revelación de la palabra de Dios. Pablo dijo: yo vine a ustedes y podía haberlos embelesado con palabras bonitas, porque, hermanos, Pablo venía del Medio Oriente, y por allá por el Medio Oriente estaba la cuna de la sabiduría hasta el día de hoy, hermanos. Fíjese bien, ahí en el Medio Oriente había un lugar que hasta el día de hoy, en Grecia, ahí estaba la cuna de la sabiduría. Cuando usted va al diccionario a buscar una palabra, dice, según el griego, esta palabra quiere decir esto. Así le dice. En parte le dice según el latín, pero por lo regular, según el griego, esto quiere decir. ¿Por qué? Porque los griegos eran pura sabiduría, hermanos. Eran pura sabiduría. Y Pablo, hermanos, viene a Corinto, ahí donde estaban envueltos por tanta sabiduría, y les dice: yo no vine a traerles sabiduría de hombres, yo vine nada más presentándoles a Cristo crucificado. Pero ¿quién es Cristo? Cristo es Dios encarnado. Y el mismo Dios vino. Esto es lo que yo les digo a los hermanos. Hermanos, nosotros a veces no valoramos, porque hablar de Cristo crucificado es hablar del mismo Dios que se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros, los creyentes, nos estamos entreteniendo en ocasiones, haciéndonos la vida pesada, discutiendo entre nosotros, peleando entre nosotros. Hay veces que si de pronto no me cae bien el pastor, o no me cae bien la iglesia, o no me siento bien en la iglesia, trato de desubicar a alguien que está por ahí muy tranquilito y busca hacerle un daño. ¿Para qué? Para hacerle daño a la iglesia, para hacerle daño al hermano. Nosotros no le hacemos daño a un hermano, no le hacemos daño a la iglesia. Nosotros le estamos haciendo daño a Dios, estamos en contra de Dios, estamos tratando de quitarle de ahí a esa persona, porque ignoramos lo que es el cristianismo. El mismo Dios vino acá. Yo les digo, hermanos, el hecho que el mismo Dios, ya no digamos cuando entró y se hizo hombre acá, no, hermanos, estando en su gloria, desde el momento que Él sintió: voy a entrar entre los hombres, me voy a hacer como uno de ellos, ya desde el momento que pensó en eso, ya se está humillando. ¿Por qué? Porque el mismo Dios santo, puro y perfecto estaba haciendo planes de entrar entre nosotros.
Usted me ha escuchado muchas veces decir: ¿por qué lo hiciste, Dios? ¿Por qué no nos dejaste perecer? Y yo le sigo diciendo todavía: Dios mío, ¿por qué no nos dejaste morir por la eternidad en el tormento eterno? Dios mío, ¿por qué no nos dejaste morir eternamente? ¿Por qué no nos dejaste desconectados de ti? ¿Por qué tuviste que entrar en este mundo entre tanta maldad? ¿Y por qué le dice, hermano Rodríguez, que por qué no nos dejó perecer? Porque hay veces, aún conociendo la palabra de Dios, le somos estorbo a la obra de Dios. No pensamos, no meditamos, no valoramos, no buscamos a Dios como si fuera algo tan especial como dice la palabra de Dios. Hermano Rodríguez, casi no he venido a la iglesia porque, miren, no tengo trabajo. Miren nada más, no sabe ni lo que tiene. Porque si no tiene trabajo, yo le daría gracias a Dios. Señor, no tengo trabajo, hoy voy a estar todos los días, porque cuando tengo trabajo voy cuando puedo. Pues ahora que no tengo trabajo, hoy sí puedo todos los días, voy a ir todos los días. No sé si me explico, pero no valoramos, no sabemos lo que tenemos. Pero ¿qué tenemos, hermano Rodríguez? ¿Qué tenemos? Que Dios mismo vino, se hizo hombre, y Dios mismo tomó tu lugar, y Dios mismo tomó mi lugar. Y no solamente que tomó mi lugar y tomó tu lugar, porque Dios llevó ese sacrificio en favor de cada ser humano. Pero hay multitudes que no tienen esta revelación. Y tú y yo estamos hoy aquí como hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir eso de que estamos aquí como hijos de Dios? De que tú y yo tenemos la revelación de que Dios vino a este mundo específicamente por ti